Hay momentos en los que el mundo pierde color, la energía desaparece y la vida parece volverse más pesada de lo normal. Pero ¿qué está ocurriendo realmente dentro del cerebro cuando eso pasa? Hoy hablamos de la depresión y neurociencias para entender qué ocurre cuando la química del cerebro cambia y cómo estos procesos afectan lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y quien nos acompaña el día de hoy es el doctor Javier Tadeo. Antes de comenzar, una nota importante. Este episodio es únicamente informativo y no sustituye la evaluación ni el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Si estás pasando por un momento difícil o necesitas apoyo, busca ayuda con especialistas en tu localidad. En la descripción encontrarás algunos recursos que puedan orientar. Bienvenidos al Laboratorio de Psicología, el podcast donde exploramos el laberinto de los procesos mentales, el comportamiento humano y la salud mental. Soy Juan Martín Flores, estudiante de psicología, y este es un espacio seguro donde podemos sumergirnos en el conocimiento respaldado por la ciencia y las experiencias de expertos, siempre con la mente abierta para reflexionar, ajustar nuestras ideas y corregir lo que creíamos saber. Aprendamos juntos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Javier, investigador y profesor de neurociencias. Doctor Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Juan, muy buenas tardes. Contento de que me hayas invitado y de poder platicar de la manera más fluida y bien fundamentada acerca de la depresión. Excelente. Pero antes de empezar, me gustaría conocer un poquito más quién es Javier y cómo se definiría profesionalmente. Claro, justo se me hace muy importante esta parte porque si vas a escuchar a alguien, pues te da mucha confianza saber qué credenciales tiene para fundamentar lo que dice, ¿no? Entonces, yo estudié psicología en la FES Iztacala y posteriormente, pues mis estudios de posgrado los hice en farmacología, los hice en algo que se llama neuromorfología y justo me dediqué a investigar estos aspectos de tanto la depresión como de enfermedades neurodegenerativas. En el 2008 aproximadamente, o 9, tuve algunos premios nacionales e internacionales por las aportaciones que hicimos justo para investigar los mecanismos de acción de diferentes neurotransmisores, perdón, de algunos antidepresivos que estimulaban algunos neurotransmisores para poder alcanzar pues un poco más de estabilidad emocional en pacientes con trastornos. Me dedico a la investigación, me encanta, me apasiona hacer descubrimientos. Creo que siempre es como de parte de mi personalidad ser una persona curiosa, trabajadora, he dado terapia, he dado conferencias nacionales, internacionales, he dado clases a nivel presencial, en maestría, doctorado. Si por ahí alguien googlea mis artículos, verá que tengo más de 30 artículos, más los capítulos del libro, las tesis, también he asesorado. Pues básicamente mi área son las neurociencias y actualmente me enfoco en tratar de encontrar cuáles son las condiciones que favorecen de que tengamos salud mental, pero también establecer con fundamentos matemáticos muy precisos cuáles son las condiciones que podrían hacer que perdamos la salud mental. O sea, hasta ahí le dejamos, si no, ya sabes que el ego hace que digas más cosas. En cuanto a la salud mental y los fundamentos de cuándo no podríamos tener salud mental, me gustaría indagar un poquito más en los siguientes bloques, pero me llama un poco la atención cómo alguien que estudia psicología después se quiera ir a farmacología y luego estudiar neurociencias. ¿Cuál fue el camino que recorriste para poder hilar ese camino profesional? Sí, yo estoy un poco indeciso en qué carrera estudiar, no sé, para ser franco. Creo que ni mi familia pensaba que yo fuera a estudiar más, más allá de la preparatoria, pero resulta que justo la preparatoria fue mi mejor momento Lo sorprendiste. intelectual. Sí, sí, estudié en un CCH y por obtener más de 9, sabes que tienes derecho a escoger la carrera que tú quieras. Entonces, para mí fue muy difícil la elección, pero bueno, decidí estudiar psicología
Y una vez en psicología, recuerdo muy bien el consejo de un profesor que ahora falleció, que en paz descanse, que se llamaba Iram, que nos decía, miren, no es suficiente con venir a tomar clases. Tienen que acercarse con algún investigador a sus proyectos y que les enseñe cosas, porque a la larga eso les va a dar muchos beneficios intelectuales y sobre todo hasta laborales, lo cual es cierto. O sea, hoy, el día de hoy sería injusto de mi parte no hablar de ese consejo. Lo seguí, me acerqué con un doctor que yo admiro mucho, que se llama Florencio Miranda, y me invitó a su laboratorio de farmacología y prácticamente lo que yo pude ver fue el efecto, digamos, de moléculas en concentraciones muy bajas, cómo podían cambiar la conducta. Entonces, en ese momento de tu juventud, te pones a pensar cómo el comportamiento no solamente lo puedes explicar desde una teoría, digamos, de pensamiento de, por ejemplo, el conductismo, ¿no? Sino que se puede complementar con otras. Entonces, a partir de ahí, en ese laboratorio fui conociendo a más doctores de muchas áreas, de biología, de medicina, de química, y pues creo que eso fue algo que me diferenció bastante de la formación de mis compañeros, que tuve la fortuna de interactuar con gente muy brillante de todas las áreas. Creo que fue el camino como, este es el camino que yo escogí en psicología y luego fue trazando su propio camino con las personas que se iba encontrando en el camino. Sí, exactamente. Creo yo que tengo un camino muy original, porque, o sea, sí tengo formación clínica, me gusta la neuropsicología, pero creo que muy pocos han hecho neuroquímica o neuromorfología o microscopía electrónica, pero también trabajo con personas, entonces me considero como muy equilibrado en varias áreas, no solamente me quedé con lo que te ofrecía el programa de psicología, sino que quise más. Pues planeo aprovechar mucho su conocimiento el día de hoy. Claro que sí, Juan. Ahora uniendo lo que hablábamos anteriormente sobre la salud mental, ¿qué es la salud mental? Hemos tenido aquí en el podcast a gerontólogos, abogados, psicólogos clínicos, y aún estoy tratando de hacerme como mi propio concepto de salud mental, pero integrándolos a todos. ¿Cuál es su concepto de salud mental? Ok, mis fuentes básicamente son, uno, la neuroquímica, el principio de la homeostasis. Dos, bueno, y la alostasis, etcétera, todos esos principios. Dos, evidentemente, los sistemas de clasificación de los trastornos mentales y los mismos criterios que establece la OMS. He hecho como que un ejercicio como, y bueno, y además academias de medicina o de filosofía de la ciencia. Y bueno, es así de sencillo. Me baso primero en la OMS. Completo bienestar psicológico, social, físico de una persona y se añaden dos categorías en los últimos años, la espiritual y la ambiental. Y justo en el concepto yo me di cuenta que había muchas lagunas. Dices completo bienestar. La OMS ni ningún sistema de clasificación como el DSM-5 define con mucha precisión qué es el bienestar. Y el bienestar, aquí te lo voy a definir así concreto, sin andar divagando, porque no me gusta divagar. Se refiere a la sensibilidad y conciencia. En este caso, si estamos hablando de salud mental, conciencia de tus funciones psicológicas básicas, funciones psicológicas complejas, que seas sensible y consciente de tu propia conducta, que seas sensible y consciente de tus necesidades físicas, emocionales, sociales, y también se refiere evidentemente que seas sensible de tu estado emocional, que identifiques con precisión si estás cansado, si estás irritable, si estás triste, si tienes dolor de cabeza. Eso es la salud mental. En este marco sobre esta definición, cuando hablamos de sensibilidad, sensibilidad y conciencia, quiere decir conocimiento, identificación, y ahí llega, por ejemplo, si estoy muy enojado, sé que estoy enojado, ahí llega mi salud mental o hasta dónde sé que tengo salud mental. Ok, eso es el primer paso. Para alcanzar este paso, fíjate, o sea, para ser sensible de qué estamos sintiendo o pensando y sobre todo ser sensibles de nuestras capacidades psicológicas, es algo que también incluye este término.
Además de ser sensible, evidentemente con esta información tienes que tomar decisiones, que es otra de las funciones más importantes que tienen que ver con la salud mental. Prácticamente una vez que tú tienes información de quién eres, de cómo estás, que ya hagas un balance de estoy bien o no estoy bien, evidentemente ya es que decides trabajar, pero aquí, además de la salud mental, sí quisiera agregar algunas, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo podemos decir que hay salud mental y cuándo hay una alteración? Evidentemente, los criterios de clasificación lo dicen de manera muy clara y precisa desde hace muchos años. Cuando hay una disfunción social, económica, familiar, que impiden que el individuo tenga una correcta adaptación con su entorno. Cuando también otro criterio es cuando hay una dolencia que le impide llevar a cabo sus actividades de manera cotidiana. Y evidentemente yo añadiría otro que es un biomarcador muy preciso, la alteración bioquímica del cerebro. El cerebro normalmente funciona con algo que se llama regularidad. Regularmente hay ciertas concentraciones de neurotransmisores, de enzimas, que hacen que seamos estables. No obstante, en todos los trastornos mentales, o sea, cuando se pierde la salud mental, hay un desequilibrio de estas sustancias. Tratando de resumir lo que entendí, Ujú. es el estado de bienestar, entonces es la sensibilidad y la conciencia de mis necesidades y de las funciones que hace mi cuerpo. Bueno, tu cuerpo y también tus emociones, tu capacidad intelectual. Y cuando no hay salud mental es porque hay una disfunción, una dolencia y una alteración. Alteración bioquímica, dolencia que impide realizar las acciones que quiero hacer o que debo hacer, y una disfunción en el ámbito social, económico, académico, etcétera. Sí, ahorita que lo mencionas, me faltó añadir que también hay una temporalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la mayor parte de para todos los trastornos mentales, mejor dicho, siempre hay criterios de si se experimenta esta sensación o esta dolencia o este malestar después de 2 semanas, ya es un trastorno. Después de 2 meses es un trastorno. ¿Por qué? Porque hay eventos en la vida que evidentemente causan desequilibrios, ¿no? Como que haya algo inesperado en este momento, pero evidentemente el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, cuando esa capacidad se pierde por la constante estimulación en el tiempo, o sea, 2 semanas o 2 meses, ya estamos hablando de que se ha perdido la salud mental. Cuando no tenemos salud mental, ¿cómo se define? ¿Se llama enfermedad mental, psicopatologías? ¿Cuál es como el concepto correcto? Trastornos mentales. Y los trastornos mentales se estudian o se aproximan desde la psicopatología, que es una subdisciplina que se encarga del estudio estudio y clasificación de los trastornos mentales. ¿Hay alguna razón por la cual no se llamen, o sea, difícil decir la palabra trastorno en cuanto a las enfermedades? En personas que he conocido, llamarle a una enfermedad trastorno tiene mucho peso social y mucho peso de estigma en cuanto a la sociedad en general. Y más siendo familias, por ejemplo, en la mía, conservadoras. ¿Tienes algún comentario al respecto sobre esta palabra que genera tanto ruido hacia las personas? ¿Trastorno? Sí, para empezar, pues sí puede, o sea, para mí que estoy en este ámbito, honestamente no me genera como algo de prejuicio, pero sí entiendo lo que dices, a nivel social, es decir, es que estoy trastornado o me dijeron que posiblemente tenga un trastorno, sí puede sonar algo muy duro, así casi casi tan duro como creo que a veces cuando dicen es que tengo una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces sí te entiendo a la perfección. Lo que sí podría decir es que uno, nos faltaría leer más, porque en la medida en la cual tengamos más acceso al conocimiento de las ciencias de la salud, nos damos cuenta que no pasa absolutamente nada entre que nos digan enfermedad y trastorno. Básicamente la diferencia está en que la enfermedad sí se define como evidentemente que hay algo etiológico, o sea, algo causante, etcétera. Y en el trastorno, pues, no es
tan fácil de identificar y se caracteriza por diferentes tipos de dolencias, ¿no? Pero no quiere decir que sea como que socialmente algo más pesado que, que otras cosas, ¿no? Y aquí yo creo que en la medida en la cual entiendas que por el solo hecho de ser mamíferos, podemos perder la salud mental. O sea, de hecho, si da tiempo aquí vamos a platicar de cómo el estrés continuo puede hacer que un perro o un gato tengan algo muy parecido a la depresión. Entonces, cuando vemos que el mismo estilo de vida tiene que ver con la probabilidad de generar un trastorno, creo que cambia muchísimo la concepción. Ya no es una cuestión de que, ay, eres débil o es que antes eran más fuertes. No, simplemente tiene que ver con el ritmo de vida en algunos casos. Y tú que eres doctor en neurociencias, ¿qué aportan las neurociencias para el concepto de salud mental o cómo ayudan las neurociencias a la salud mental? Sí, primeramente, a fundamentar bien, no podría decir el origen, pero sí podría decir bases de los trastornos. En algún momento me invitaron a una plática de depresión justo. Recuerdo mucho que un psicólogo social decía, es que los trastornos como la depresión o la ansiedad no tienen una base química, nunca se ha demostrado esto, nunca se ha podido medir la serotonina o inclusive he escuchado a otros especialistas de salud mental ahora que son un poco como de esta tendencia eh, como un poco hippie de la ciencia, que dice, no, es que está mal clasificar el DSM-5, te dice simplemente cómo te debes comportar, y eso es completamente incorrecto, no lo dice, y respondiendo concretamente a tu pregunta, nos ayuda a ver que detrás de la salud mental hay ciclos circadianos estables, concentraciones estables de serotonina, de acetilcolina, de dopamina, mientras estamos despiertos entre otros neurotransmisores que se llaman activadores. Y evidentemente dormir implica otro ciclo muy estable. Entonces, esto es las bases, o sea, te da bases eléctricas de cómo trabaja un cerebro sano a nivel eléctrico y a nivel químico. Y también cómo trabaja un cerebro de alguien que tiene trastorno a nivel eléctrico, químico, incluso hasta en el tamaño del cerebro o hasta en su metabolismo. Entonces, sí te da muchos lenguajes, yo le digo así, lenguajes del cerebro o lecturas del cerebro en personas sanas y en personas que han perdido la salud. Es como ese fundamento biológico de nuestra conducta. Tengo algunos familiares psicólogos y tenemos estas pláticas en donde yo les digo, es que para mí es muy importante formarme y en la parte de las neurociencias, porque siento que es como el fundamento para todos hablar el mismo idioma. Hago mucho hincapié Ujú, bueno, el DSM dice esto y estos son los criterios y este es el nombre que le podemos dar para todos estudiarlo. Y tengo algunos back and forth de sí, pero es que eso es, no necesariamente diagnosticamos, sino que pero si no hablamos el mismo idioma, ¿cómo vamos a poder tener esta interdisciplinariedad de, de ponernos de acuerdo en el que tenemos esta situación? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Por qué existe? Y de dónde viene? Entonces, cuando dijiste de, sí, tengo estas nuevas corrientes hippiezonas, me hizo mucho sentido. Ok, entonces, de esta manera nos ayudan las neurociencias y me gustaría ahora pasar de lleno a un tema que se me hace controversial, pero a veces muy común. El lenguaje que utilizamos para decir este tipo de trastorno. ¿Qué es la depresión desde el punto de vista clínico y neurocientífico? sí, para empezar, la depresión es un trastorno, entonces, que lo quieras ver así o no, o sea, es una realidad. O sea, prácticamente estamos diciendo que se trata de un trastorno del estado de ánimo que tiene una serie de bases y fundamentos matemáticos que se basan en criterios estadísticos, criterios orgánicos, etcétera. O sea, si alguien ha leído este manual, sabrá todas las razones por las cuales una persona se trastorna, pero en este caso de la depresión es del estado de ánimo que incluye una temporalidad de 2 semanas consecutivas de síntomas como la
reducción del placer, un estado de ánimo pesimista, sensación un poco como de ganas de morir, ideación suicida. Sí hay una dificultad para concentrarte, hay fatiga, hay algo que se llama como bradicinesia o como una lentitud para realizar tus actividades. Pues también viene con una reducción de cosas que antes te causaban placer y alegría. Entonces, prácticamente teniendo en cuenta esos síntomas, igual eso se me pasó alguno, pero tomando en cuenta esos o otros criterios para descartar, se puede decir que una persona a nivel clínico tiene depresión. Y a nivel neurocientífico se confirma fácilmente. Hay un pobre metabolismo de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, perdón, de serotonina, en ocasiones de noradrenalina. Ahorita voy a comentar un poco al respecto, también un poco de dopamina, pero principalmente es la serotonina. ¿Cómo se sabe esto? Pues con estudios de neuroimagen analizan el metabolismo del cerebro y se ve que varias cosas. Uno, hay menos actividad, menos consumo de glucosa y de oxígeno en la corteza frontal, que tiene que ver con conductas de autocuidado. Y dos, también hay menor actividad del metabolismo de estos neurotransmisores. Entonces, así, pues tenemos como cuáles son las bases de lo que decimos con toda seguridad que alguien tiene depresión. Que no deberíamos de utilizar tan a la ligera, oh, tengo depresión, o saber la diferencia entre tristeza, depresión. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Evidentemente, la depresión se refiere al trastorno que tiene esta temporalidad y esta presencia de síntomas. Incluso hay muchos otros trastornos del estado de ánimo, que no solamente depresión, sino hay otros. Em, y la tristeza simplemente es una reacción emocional a un estímulo de pérdida, que como bien puede ser que no se pudo satisfacer uno de nuestros deseos, que las cosas no salieron como esperábamos, que nos decepcionamos del resultado de algo o de alguien, la muerte de una mascota, que al día de hoy justo sí quisiera comentar esto. El DSM-5 en esta nueva versión sí incluye un trastorno por duelo cuando supera la temporalidad normal del duelo, que me parece que son semanas también. Y si este no puede regresar a la normalidad, el individuo, pues ya se considera que es un trastorno por pérdida de mascota o de un ser querido. ¿Qué pasa con las personas que se autodiagnostican depresión? Uno, ¿se puede autodiagnosticar? Dos, si no, ¿quién lo debería de diagnosticar? Sí, mira, uno sí, retomando de la pregunta uno, ¿no? Si tiene la suficiente sensibilidad de lo que nos pasa, evidentemente sospecharía que pasaría algo y lo ideal es que consultáramos siempre con un profesional. Inclusive un médico nos puede favorecer en este diagnóstico, un psicólogo, incluso un neuropsicólogo que tiene todos los inventarios para poder decir con mucha precisión si tienes o no. ¿Por qué no confío en que uno se diagnostique? Porque si hay personas que estudian una licenciatura, una especialidad, aplican inventarios, aplican pruebas neuroquímicas y fallan en el diagnóstico, ¿cuánto más una persona que no tiene nada de formación, no ha leído un manual? Evidentemente, y justo hace poco estaba leyendo un libro, déjate digo el nombre de la autora, lo tengo aquí a la mano, que justo ella encuentra que aproximadamente el 70% de las personas, mira, se llama Lisa Feldman Barrett. Ella habla, el libro se llama La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones. Y justo lo que ella comenta es que gran parte de la población, o sea, yo te dije 70, pero creo que es más el porcentaje, no sabe identificar lo que siente. Y además de que no sabe identificar lo que siente, no sabe definirlo. Entonces, si hay ese sesgo tan impresionante para poder definir una emoción, evidentemente para poder definir un trastorno, pues va a ser más complicado. Entonces, sí, definitivamente no confiaría en el autodiagnóstico o en el diagnóstico del test de Facebook, donde te salió que eras Igor de Winnie Pooh. Definitivamente no. Que si ves esta imagen en vez de la otra es porque estás Ajá, deprimido. sí, Ok. exactamente. ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona atraviesa por depresión? ¿Es diferente a una persona que no atraviesa por depresión? Sí, mira, aquí sí me gustaría mencionar como la historia de muchos casos, tanto que yo he atendido como que he ido documentando.
Primero todo comienza con estrés crónico, con autoexigencias, desveladas, y una idea de ser excelentes en el trabajo, en la casa, en el deporte, cumplir con la pareja, con los animalitos, y decir, además voy a ir al gimnasio, ¿no? Y además comienzan a haber estímulos estresantes inesperados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues evidentemente esto lleva a un hipermetabolismo. O sea, si uno analiza el cerebro de personas que están en este estado, van a ver que el cerebro tiene mucha actividad, la corteza frontal. Este exceso de actividad, después de estos, o sea, de un evento estresante o de un evento poco estresante pero crónico, pasa un fenómeno que se llama hipometabolismo. Y este hipometabolismo se caracteriza por pocas concentraciones de actividad de la serotonina, poca actividad enzimática de una enzima que se llama triptofano hidroxilasa, poca absorción de un aminoácido que se llama triptofano y sobre todo poco metabolismo en áreas que tienen que ver con el amor propio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Como que la parte frontal de nuestro cerebro, o sea, si ahorita alguien está escuchando, si toca su frente, esta parte frontal es como si la estuviéramos apagando. Eso principalmente es lo que se encuentra en la mayor parte, bueno, en todos los pacientes que tienen depresión. También hay un fenómeno muy interesante que recientemente se ha encontrado. Y este fenómeno es algo que se llama neuroinflamación. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que el cerebro acumula sustancias o entran algunas sustancias que se llaman citocinas y estas citocinas prácticamente inflaman al cerebro haciendo que unas células que ayudan a las neuronas que se llaman astrocitos comiencen a trabajar menos. Los astrocitos ayudan a regular la cantidad de neurotransmisores. Entonces, si están debilitados los astrocitos, ya no ayudan. Entonces, comienza a haber el desequilibrio de los neurotransmisores que son importantes. Y también otro aspecto importante es que el día de hoy, o sea, ya vi ya varias revisiones actuales que indican que se activa una célula que se llama microglia, la cual libera sustancias que se llaman interleucinas que están frenando la actividad neuronal, o sea, están inflamando al cerebro. Y justo por eso hay muchos autores que al día de hoy llaman a la depresión también como una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad autoinmune en los cerebros que tienen depresión. También se ha visto evidentemente que hay actividad anómala del glutamato, que es otro neurotransmisor activador, cuya exceso de actividad puede llevar también a desequilibrios bioquímicos. Y justo al día de hoy también sí se ha encontrado mucha evidencia de que se activan unos receptores que se llaman GABA-A, que pueden hacer que justo ralentizar algunas funciones psicológicas importantes. Creo que volvemos un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? De qué es lo que ha ayudado la neurociencia a entender la salud mental y es como, ok, quizás estos son los síntomas o los comportamientos que estamos viendo y este es la base química de nuestro cerebro. O sea, si alguien tiene depresión, no es porque lo esté inventando, es porque están sucediendo cosas o están no sucediendo cosas en su cerebro que deberían estar pasando. Exactamente, y justo aquí viene un razonamiento muy sencillo que cualquier persona podría hacer. Para demostrar o no si existe esto, nos dicen, bueno, si aquí hay estudios que dicen que hay alteración de la serotonina, ¿qué pasa si doy algo que estimule el metabolismo de la serotonina? Hay mejora del estado de ánimo. O sea, si hay inflamación en el cerebro, ¿qué pasa si doy antiinflamatorios? Hay mejora del estado de ánimo. O sea, no hay forma en la cual podamos subestimar lo que esté pasando en el cerebro. Hay algo que me llama la atención y es que hay ocasiones en las que veo como cursos o diplomados de entendiendo la depresión y la ansiedad. O si a veces se da una materia, depresión y ansiedad van, siento, en el mismo bloque. ¿Por qué ocurre esto? ¿Están relacionados? Y fíjate que a mí también me da mucha curiosidad, aunque sí sé la razón por la cual está así. Uno, si tú ves los manuales, la ansiedad y la depresión están completamente en categorías distintas, ¿no? Sin embargo, una razón completamente conceptual por la cual están juntas es porque
La ansiedad, definida como una preocupación excesiva en eventos del futuro, genera estados de estrés, ¿no? Que es una respuesta ante un estímulo de amenaza. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues sí se ha visto que es un factor de riesgo, estas preocupaciones y miedos que yo tenga para ser un factor de riesgo en estados depresivos. Cualquier persona que aplique un inventario a una persona que tenga depresión y a su vez un inventario de depresión, ansiedad y de estrés van a encontrar que tienen puntuaciones elevadas. ¿Por qué? Porque una sí puede causar la otra. La otra razón tiene que ver con en cuestiones farmacológicas. Resulta que los primeros antipsicóticos que se descubrieron, como la clorpromacina o la imipramina, o bueno, que era un antidepresivo, se dieron cuenta que tenían efectividad para una gran dimensión de trastornos. Entonces, generalmente, cuando tú tienes ansiedad, te pueden recetar algún antidepresivo, tiene, digamos, un efecto positivo también. ¿Cuál sería tu propuesta para estudiar la depresión y la ansiedad? Mi propuesta es primero que estés bien seguro qué es una y qué es la otra. Mi propuesta es que sí siempre consideres que cuando está uno, es probable que haya iniciado con otro. ¿Por qué? Porque gran parte de los trastornos mentales, como verás, no se presentan de manera pura. Entonces, sí hay muchos pacientes que a veces tienen el diagnóstico de depresión y ansiedad. O sea, sí es algo clínicamente que existe, pues. Entonces, también debido a los mecanismos de activación de los sistemas de alerta del cerebro, que tienen el mismo origen en el área ventral tegmental, por ejemplo, en el núcleo del RAFE, tanto la depresión como la ansiedad, pues creo que sí deberían considerarse juntos siempre y cuando tomando en cuenta que cada uno tiene evidentemente connotaciones clínicas muy diferentes. Muy bien. Ahora ya vimos que no solamente la depresión es un tipo de comportamiento y no es algo que yo me pueda diagnosticar gracias a un reel de TikTok, o gracias a un TikTok, sino que realmente suceden cosas diferentes en mi cerebro y en mi sistema eh, nervioso a las personas que no tienen depresión. Ujú, Si, si todo lo que sucede en nuestro cerebro no es visible hacia las demás personas, realmente nosotros, ¿cómo podemos identificar a otra persona que tiene depresión? Porque ha habido como muchos casos en los que la persona se ve muy bien y al final sucede un evento desafortunado como un suicidio o un intento de suicidio. ¿Cómo las personas alrededor nos podemos dar cuenta de que alguien tiene una depresión sin caer en estos, no sé, clichés de cómo se debería de ver una persona con depresión? Mira, retomando el inicio de lo que hablábamos de la sensibilidad hacia nosotros mismos, también existe sensibilidad y conciencia hacia los demás. Si te das cuenta, nuestro estilo de vida no nos permite a veces darnos cuenta de cambios sutiles en el comportamiento de otros. En especial, tú como hombre lo has de ver, socialmente tendemos a ser excelentes actores. O sea, somos pésimos actores para todo, pero justo cuando se trata de mostrar que tenemos dolor, siempre es mostrar una sonrisa. De ahí que sea tan difícil identificar que un hombre está deprimido, ¿no? De hecho, son los que más se suicidan. O sea, si tú te consultas el INEGI, vas a ver que la tasa es de 2 a 1 respecto a mujeres de suicidios. Entonces, por esa razón, creo que, o sea, si eres una persona muy enfocada en ti mismo y muy apurada, aunque no seas tan enfocado en ti mismo, difícilmente vas a ver. Y bueno, si llegas a ejercitar esta sensibilidad, o sea, si tienes un completo bienestar y estás tranquilo, sí te recomiendo que veas la frecuencia con las cuales las personas realizan actividades placenteras, ver si hay sentimientos de culpabilidad. Un síntoma es la agitación y la lentitud a la hora de hacer conductas. Ves que la capacidad de concentración se reduce, ves que hay mucha apatía y cansancio para la socialización, hay pérdida de apetito, ¿no? De repente puedes ver que una persona pues lleva hasta 2 días sin comer, ¿sí? Y además puedes notar que es un marcador muy claro la alteración del sueño, ¿no? O dormir mucho o
evidentemente casi no dormir. Cuando identificamos o se identifica a una persona con depresión, ¿cuál es la ayuda más adecuada? ¿Médica, psicológica, combinada, psiquiátrica? ¿Cuál es como lo primero que se debería hacer cuando nosotros identificamos a alguien con depresión o que nosotros podríamos pensar que tenemos depresión? Bueno, evidentemente si ya sentiste todos estos síntomas, si estás viendo que están afectando a tu desempeño, o sea, ¿por qué? Porque ya no estás yendo a trabajar, porque te estás peleando con las demás personas, porque simplemente te quedas acostado en cama todo el día. Evidentemente hay que buscar ayuda. Principalmente, aquí yo sí diría que sea la combinada, lo ideal. Y aquí nada más corremos un pequeño riesgo, que hay psicólogos que con un porcentaje muy elevado, justo de lo que hablábamos hace rato, sí te dicen, no necesita medicación. Sin embargo, un psicólogo que sí tiene formación en el área de la salud, te va a decir, es que sabe que si hay un antidepresivo, va a aumentar la probabilidad de que mi terapia sea más efectiva. Y lo curioso es que muchos médicos que atienden a una persona que tiene depresión, porque sí, o sea, sí puedes ir al consultorio SIMI para darle tus síntomas, y si te dice, sí, está deprimido, va a tomar esto. Y tal día, los miércoles, es más barato el antidepresivo. Y además te dice, vaya con este psicólogo. Se me hace muy bien, ¿no? Y a veces llegan con el psicólogo y el psicólogo dice, no, nada de medicamento, no lo necesitas. Entonces yo lo que sí recomiendo es que sí sea de los dos, sin embargo, que sí sea un psicólogo que tenga mucha como experiencia en el área de la salud. ¿Existe el concepto de personas deprimidas funcionales? ¿O eso es algo social que alguna vez escuché? Mira, como tal, el trastorno mental es disfuncional, ¿no? Evidentemente hay personas que a veces tienen trastornos, como ya eso vas a ver dentro de los manuales de clasificación, que hay trastornos donde los síntomas de depresión no son tan intensos, pero duran mucho tiempo, ¿no? Que son otro tipo de trastornos depresivos. Y bueno, evidentemente ahí la persona sí puede hacer sus algunas actividades, pero sí va reduciendo su funcionalidad en otras. O sea, como tal, un trastorno depresivo mayor sí es incapacitante y sí, evidentemente podrías tener algunas horas al día de lucidez, pero por más que aparente, sí hay algo en tu vida que vas a estar descuidando. O sea, puede ser que vayas en el trabajo, pero vayas al trabajo, hagas tus funciones, pero llegues a casa y encuentres un caos, ¿no? Por ejemplo, que ya tengas descuidado las facturas que tienes que pagar, que tengas descuidada tu forma física, que tengas descuidada tu piel, que tengas descuidada tu higiene personal. ¿Y qué riesgos existen con la automedicación, minimizar los síntomas o también los remedios que a veces las personas te dicen, ah, oye, tómate este té? Es peligroso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sí hay muchos alimentos o suplementos que sí tienen propiedades ansiolíticas y antidepresivas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, quien haya consumido de repente cacao en polvo, así sin azúcar, es poderosamente relajante, ¿no? O pistaches, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando uno dice, ay, pero ¿por qué me bajaron la ansiedad, ¿no? Uno ve y dice, ah, tiene magnesio, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a modular la actividad simpática. Pero evidentemente, si tú juegas a suplementarte o automedicarte, puede que, por ejemplo, hay algo que se llama síndrome serotoninérgico, que es cuando tienes un exceso de serotonina, por ejemplo, que hayas superestimulado tanto la actividad como la liberación de serotonina. Entonces, evidentemente hay síntomas de mucha euforia, algo también muy parecido, un cuadro muy parecido a la ansiedad, que evidentemente también no se relaciona con la estabilidad. Entonces, ese sería el riesgo de minimizar. Es algo que creo que se me hace muy grave. ¿Por qué? Porque incluso yo he visto que con otras afecciones hay personas que llegan con tumores muy avanzados, con problemas dentales muy avanzados a atenderse por la minimización. O sea, siempre estamos pensando que no nos va a afectar, que se puede componer. Y esto evidentemente ya implica que uno, a lo mejor ni siquiera somos sensibles del malestar o la afectación que tenemos. Y dos,
del poco autocuidado y respeto que tenemos por nosotros mismos. Entonces, quien esté minimizando en este momento la presencia de estos síntomas de los cuales hemos hablado, yo le recomendaría que un acto de amor propio muy grande sería reconocer que existe un riesgo y precisamente por ese amor a mí y a las personas que me rodean, tal vez es tiempo de consultar con un psicólogo, un psiquiatra, un neuropsicólogo, un médico. Yo como un ciudadano común y corriente, ¿qué acompañamiento puedo darle a esa persona con depresión? Mira, por sí solo, tú consultas algún libro de terapias efectivas, ¿no? Contra la depresión vas a ver que la terapia social, la socialización tiene unas propiedades antidepresivas muy grandes. Entonces, el hecho de estar insistiendo a pesar de la apatía de tu familiar o de tu ser querido, de salir, eso sería como que algo muy importante. O sea, la persona te va a poner muchos peros, te va a decir, no, no quiero, déjame aquí ser infeliz. Pero el hecho de insistir, de salir por sí solo, sí tiene un efecto más que el que tú estés dando consejos, más que el hecho de que tú estés dando motivación, poniendo música. O sea, el hecho de que tú estés ahí como red de apoyo y también como un sujeto que va a forzar la socialización ya tiene un efecto muy poderoso. Entonces, eso sí es una invitación a que no descuidemos las salidas, conocer nuevas personas. O sea, si tú ves a alguien, evidentemente dices, ¿sabes qué? Acompáñame, voy a ir a esta clase de dibujo, voy a invitar a un senderismo. Y entonces ese tipo de actividades sí, sí tienen un potencial muy fuerte. Sí, tan fuerte como un antidepresivo también. En cuanto a los estilos de vida, porque una de las síntomas es dormir mucho o no dormir. Supongo que también cuando hay una depresión hay falta de ejercicio, esta parte de que no se socializa. Entonces, los estilos de vida dicen mucho de la depresión o también es los estilos de vida nos llevan a la depresión. Qué bueno que lo menciones y lo pongas así. De hecho, es una correlación. Una correlación quiere decir que no se sabe hacia qué dirección uno es causa y otro es efecto, ¿no? Y, por ejemplo, he visto bases de datos de depresión y ansiedad en bancos de salud mental y sí mencionan que las personas que tienen depresión y ansiedad respecto a las que no, dan menos pasos al día o no realizan ejercicio. Y a su vez dices, bueno, pues, ¿por qué estará pasando esto? Justo también observas algo muy interesante que cuando tú te sometes a un programa de ejercicio o de actividad física, se reducen los síntomas, sobre todo depresivos, de ansiedad no tanto, o sea, hay que ser honestos, pero la razón por la cual la actividad física induce mejorías es porque estimula la liberación de una molécula que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que aumenta las conexiones cerebrales y tiene evidentemente propiedades antidepresivas. Por otra parte, dormir también es uno de los reguladores homeostáticos, es decir, estados que te llevan a un equilibrio cerebral, incluso después de un estado muy elevado de estrés. Es como un mecanismo muy efectivo, muy terapéutico para alcanzar la salud mental y sobre todo si se ha encontrado también que aquellos que tienen mala calidad de sueño tienen mayor probabilidad de desarrollar el trastorno depresivo y a su vez los que tienen trastorno depresivo tienen mala calidad de sueño. Algo muy interesante es que el trastorno en sí implica menos serotonina y menos actividad de la corteza orbitofrontal que lleva a que uno comience a hacerse más osado, ¿no? Comience a hacer conductas más arriesgadas, impulsivas, comiences a cuidar menos de tu dinero, menos de tu imagen, menos de tu actividad física, menos de tu alimentación. Entonces, de repente encuentras como que muchos atracones o no como, ¿no? Entonces, algo que sí, sí se ha visto es que estos estilos de vida, o sea, sí son como consecuencia del un trastorno depresivo, pero también han sido asociados como causa. Y entonces, cuando tú fomentas estos factores de protección, sí se ha visto, o sea, la misma estadística lo muestra, que quienes los implementan tienen una menor probabilidad de ser afectados por estos trastornos. Entonces ya entendimos la salud mental, ya entendimos la sintomatología tanto en el comportamiento como en el cerebro,
cómo identificar qué funciona, qué no funciona, el acompañamiento. Y ahora hablemos un poco más sobre los fármacos o los psicofármacos en específico. Hace algunos meses tomé un diplomado en psicofarmacología y había muchos psicólogos en ese diplomado. Y una de las cosas que más me llamó la atención es al inicio, en donde algunos psicólogos decían, la razón por la que entré a este diplomado es porque me llegan pacientes que están tomando medicamento que no es para la depresión, que no es para la ansiedad. Les están dando pregabalina, les están dando otro tipo de fármacos que no van con lo que sé que tienen, ¿no? Y ya al final entendimos que en realidad un solo fármaco puede hacer varias cosas y en realidad, aunque algunos sí vienen en las guías, se ha encontrado que otros pueden funcionar en combinados con otros. Y hay algo en cuestión específica de la depresión, los fármacos llamados antidepresivos. ¿Qué opinas de estos? O sea, ¿sí tienen la etiqueta correcta o porque cuando a alguien le dicen, oye, estoy tomando antidepresivos, gente se asusta? Bueno, esa es la experiencia que yo he tenido. Sí, yo sé que quizás tú te envuelves en ámbitos Sí. muy científicos, pero yo estoy hablando de la persona común, del pueblo, del Sí, claro, o sea, barrio. si tú comentas eso en el micro, en el metro, todos te van a voltear a ver, ¿no? Sí, así como, oye, ¿qué estás tomando? Ajá, no, antidepresivos. O sea, todo el tren me va a voltear a ver. Sí, claro, así, pero ¿por qué te quieres morir? ¿O? Sí, bueno, para empezar, recomiendo mucho un libro que se llama creo que se llama 10 drogas. Ahorita te digo el autor, pero bueno, justo este libro habla de cómo se descubren algunos fármacos y te hablan de que la mayor parte se han descubierto por accidente y por cuestiones que no se estaban estudiando. Ah, mira, así se llama 10 drogas. Sustancias que cambiaron nuestras vidas. Ese mero. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es un libro de divulgación de la ciencia que te explica en un lenguaje muy sencillo cómo se descubrieron los antibióticos, por ejemplo, o como las vacunas. O sea, para toda la gente que no cree en las vacunas es algo perfecto, ¿no? Algo que se me hace muy interesante es que hay un capítulo que se llama Balas, algo así, nuevas balas, y es por un médico que se apellida Laborie o Laborie, Henry Laborie, y él habla que él fue soldado, estuvo en la batalla de Dunkerque, evidentemente quedó con un poco de traumas, pero él se interesó mucho en ayudar a las personas que después de una herida fallecían. Entonces, en sus investigaciones, muy largas, pero bueno, descubre que hay algo que se llama histamina, que se libera cuando hay estas hemorragias. Entonces él comienza a trabajar, o sea, su intención era trabajar con algo que él llamaba shock. Y por su experiencia en la guerra, él pensaba que algo que lo podía reducir eran baños de hielo y sobre todo un cóctel de varios relajantes, entre ellos los antihistamínicos. Entonces, en algún momento, en alguna plática que tenía con algunas personas en París de los tratamientos psiquiátricos, él dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con su tratamiento, no? Y ya después se eliminaron lo de los baños de agua helada, pero descubrieron por accidente la clorpromazina, se descubre, o sea, que inicialmente era antihistamínica. Entonces, o sea, si uno se pone ahorita a googlearla, va a decir, es un antipsicótico, ¿no? Pero por primera vez se dio y se vio que su efecto estimulaba el metabolismo de dopamina y obviamente de otras neurotransmisores, más bien como que lo regulaba, ¿no? Regulaba la actividad que había en exceso en este momento de la dopamina y había una mejora. Entonces, pacientes que al día de hoy se sabe que tenían depresión, pacientes que tenían ansiedad y sobre todo que tenían delirios propios de la esquizofrenia, mejoraron su salud mental. A lo que voy es que si uno quiere conocer a antidepresivos, tiene que conocer su historia y saber que sus principales mecanismos de acción inicialmente eran periféricos, eran para contener una respuesta alérgica muy fuerte y accidentalmente se descubrió que estimulaban el equilibrio o la homeostasis del cerebro. Entonces yo los definiría.
y así se han ido fundamentando cada vez más a través de esta hipótesis de la serotonina o de la noradrenalina afectada, incluso de la dopamina, pues yo los definiría como sustancias que estimulan principalmente el metabolismo de estos neurotransmisores, aunque también, o sea, si uno ya después ve todos los efectos que tiene, pues tiene otras funciones, otras en el cuerpo, ¿no? Y hay diferentes tipos de antidepresivos, es decir, siempre que hablamos de antidepresivos van a ser lo mismo o solo es la marca la que cambia. Nos vamos a encontrar, al igual que siempre, unos que son más caros y unos que son más baratos. Eso siempre es una realidad. Y luego incluso está el mismo antidepresivo que lo ofrece una marca que es de más calidad que otra. Eso sí es innegable, siempre va a ser así hasta el momento. Pero en cuanto a lo que producen, sí, hay unos que se llaman de los primeros, por ejemplo, ¿no? Inhibidores de la monamina oxidasa, que son inhibidores de actividades de enzimas, que esas enzimas generalmente tienen que ver con la recaptura o con el reciclamiento de la serotonina. Entonces, al inhibirla, la monoamida oxidasa, evidentemente aumentas las concentraciones y la actividad de la serotonina. Están inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, que estos a nivel sináptico evitan que la dopamina sea recapturada y de esta forma está un poco más de tiempo en la sinapsis. Incluso hay otros que se me hacen a mí un poco más interesantes, como por ejemplo el litio, que es un antidepresivo muy viejo, pero que se sabe que tiene propiedades antidepresivas por un mecanismo muy curioso. Actúa en las neuronas presinápticas, estimulando algo que se llama autorreceptores, que están acoplados negativamente a proteínas G. ¿Esto qué significa? En un lenguaje muy sencillo, que si se estimulan naturalmente estos autorreceptores, esta estimulación hace que la neurona, entrecomillado, piense que hay poca serotonina, poca producción. Entonces, esa estimulación hará que se comience a activar toda la maquinaria del metabolismo de la serotonina. Triptofano hidroxilasa, serotonina y demás, ¿no? Moléculas que están en ese metabolismo. Entonces, a lo que voy es que hay otros tipos de antidepresivos que unos sí aumentan la concentración o la vida media de serotonina y otros pueden estimular por mecanismos muy inteligentes la producción de serotonina. ¿Cuáles crees que sean los mitos más frecuentes sobre estos medicamentos para la salud mental? Justo lo que estábamos hablando, las personas a nivel social, el estigma, que los antidepresivos son para locos. Cuando, por ejemplo, si alguien va en ocasiones por problemas de insomnio o por problemas de ansiedad, te pueden dar un antidepresivo por justo lo que comentábamos, ¿no? Por la capacidad que tiene para estabilizar la homeostasis del cerebro. Entonces, principalmente creo que el mito es que es para locos cuando la locura ni siquiera forma parte de los criterios de diagnóstico. Simplemente yo lo vería como un fármaco que va a favorecer a tu bienestar. ¿Qué hay de, no sé si de algunos psicólogos o de las personas que han tomado fármacos para la depresión o algún otro trastorno, que es que toman el medicamento por mucho tiempo y que hay ocasiones en las que el psiquiatra les cambia de medicamento, les aumenta la dosis, porque no es como una paracetamol que nada más son 3 días? ¿Cuál es esta diferencia? Uno tiene que partir de un principio muy básico. Ahorita podemos cuantificar la actividad eléctrica y química del cerebro. Te vamos a ver que difícilmente se va a alterar si ahorita a una persona le grito, ¿no? O sea, se alteraría por 2 o 3 segundos y después vuelve a la normalidad. O pues, tal vez 8 segundos. Pero el problema aquí es que si tú a una persona constantemente le estás gritando o le estás sometiendo a algún estímulo de estrés, vemos que de manera inmediata no se pierde el equilibrio de neurotransmisores, sino que la actividad eléctrica y química se va a perder cuando después de mucho tiempo estemos exponiéndonos a estos estímulos, ya sea pensamientos muy negativos de nosotros mismos o un ambiente muy estresante. Entonces, si se tarda tanto en perder la salud mental, evidentemente recuperarla va a ser muy difícil y por sí solos los mismos psiquiatras lo reconocen. O sea, el antidepresivo sí favorece las condiciones fisiológicas para que en ese momento haya un estímulo epigenético que mejore
la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son esos estímulos epigenéticos? Es decir, la interacción familiar, la interacción social, la terapia cognitivo-conductual o de cualquier otra terapia, la actividad física, las intervenciones basadas en la nutrición, el aumento de los probióticos para reducir la inflamación cerebral. Es decir, que en ese momento sería lo ideal. Y en cuestión a información específica o algo más que los psicólogos deberían de saber para acompañar a las personas con depresión, de manera general, por supuesto. Evidentemente lo que acabamos de ver, la relación con las monaminas y con las catecolaminas, con las indolaminas, forzosamente tienes que saber cómo estas familias de neurotransmisores y neuromoduladores están alterados. Y otro, evidentemente que hay algunos nuevos, es el factor de la neuroinflamación. O sea, cómo a veces cuestiones del intestino, de inflamación intestinal, se relacionan con la depresión. Es algo que sí tenemos que saber al día de hoy. La relación de los probióticos con los estados de ánimo, ser muy conscientes del poder del estilo de vida en los trastornos mentales, como principales potenciadores epigenéticos, ¿no? Próximos psicólogos o los psicólogos ya tienen tarea que hacer, ¿no? En esa parte. Y pasamos a nuestro último bloque, que es el futuro de las neurociencias. ¿Qué crees que le espera a las neurociencias en el futuro? ¿O qué te emociona de lo que pueda suceder en el futuro? Va a seguir avanzando, ¿no? O sea, actualmente ya hay muchas técnicas de estas que se les llaman de proteína verde fluorescente o de optogenética, donde evidentemente con luz puedes desenmascarar cuál es el circuito cerebral que subyace tanto a la salud mental como a los trastornos. Más aportaciones de otras disciplinas, de las matemáticas, de las modelaciones que ahora puede haber por inteligencia artificial del cerebro. Evidentemente la farmacología sigue avanzando y lo que me gusta de las neurociencias, creo que avanzan muy rápido en este momento porque incluyen a profesionales de todas las áreas, ¿no? Desde ingeniería, física, matemáticas, psicología, medicina, hay de todo. Entonces creo que vamos a avanzar mucho hacia la comprensión de lo que pasa y también, sobre todo, a veces me da un poco de tristeza, pero decir, o sea, ya comprendí qué es lo que pasó, pero a veces comprendes que no hay mucho que hacer. Entonces, también para conocer tus límites. Dentro de los retos en la neurociencia y los logros, tanto de la ciencia en general como los propios de ti, ¿qué nos puedes comentar? Actualmente ya no trabajo de manera tan directa con esa línea de investigación a nivel experimental como lo llegué a hacer, ¿no? Manipulando directamente proteínas. Al día de hoy ya trabajo más con pacientes, hago investigación aplicada. Entonces, yo lo que sí quiero proponer al día de hoy es modelos matemáticos que expliquen a las personas en un lenguaje muy sencillo cuánta actividad física y de qué tipo y de qué intensidad necesitan para tener propiedades antidepresivas por lo que hacen. O sea, recientemente publiqué un artículo sobre estos modelos y me ha gustado, ¿no? Por ejemplo, hablar de, no, se necesitan tantos minutos a esta intensidad. Es algo de mis mayores aportaciones que he hecho. Me gustaría probar ya tratamientos. Por ejemplo, en este momento estamos en un programa interdisciplinario con una nutrióloga, una médico y con técnicas de meditación, actividad física, de la que se sabe que estimula el BDNF, del cual hemos hablado, y analizar cuál es el efecto que tiene para reducir sintomatología depresiva. Entonces, en eso me estaba enfocando más, ya más en el impacto en las personas. Antes de nuestra última pregunta, ¿qué mensaje les dejaría a los estudiantes de psicología o personas interesadas en la psicología sobre las neurociencias? Creo que últimamente se han puesto de moda, hay muchas personas que se apasionan y eso a mí me gusta. Yo lo que les podría decir es que se apasionen. Y siempre todo esfuerzo que se hace en la ciencia tiene consecuencias muy favorables, no solamente a nivel académico, sino también se impacta tarde o temprano a nivel laboral porque alguien te conoce y te jala para posteriormente trabajar con él.
Lo que sí les recomendaría es evitar la flojera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por flojera dice, ay, yo no quiero entender el metabolismo de esta monoamina. ¿Y qué son los cofactores? ¿Y qué son las enzimas? Y el ciclo de Krebs. No, o sea, esa no es la actitud correcta para estudiar. O sea, si algo tan sencillo, por ejemplo, como un reflejo, implica conocer todos esos procesos, hay que ser humildes y aceptar que conductas más complejas, como las patológicas, pues requieren todavía de un mayor esfuerzo. Entonces, este camino requiere de esfuerzo. Y bueno, principalmente si tu actitud hacia el esfuerzo es negativa, vas a sufrir. Entonces, más bien, mi consejo sería cambiar tu actitud hacia el esfuerzo. El esfuerzo siempre trae buenas cosas a la vida de las personas. Lo he visto, pues, en carne propia. Excelente consejo. Y ahora hablando de estos consejos profesionales, ¿cuál ha sido el peor y el mejor consejo que has recibido tú? Uf, bueno, justo al inicio sí comenté que uno de los mejores fue acercarme con alguien de investigación. Definitivamente es uno de ellos. Otro profesional dentro de mi área es relacionarte siempre con las personas del área. O sea, entre más conozcas, mejor. Otro consejo muy importante que se me ha dado, pues es que lo que yo esté haciendo impacte a la vida de mi prójimo. Y eso es algo que definitivamente lo recomiendo bastante. O sea que si tú estás haciendo las cosas por tu mérito académico, por tener más medallitas o para nutrir tu ego, y te olvidas de personas que lo que hablábamos, ¿no? No saben identificar lo que sienten. Te olvidas de esta dolencia, te olvidas de que hay hombres que se suicidan por no poder expresar lo que sienten y creo que estás perdiendo el enfoque. Y malos consejos. Ay, yo creo que vienen como, bueno, no creo que sea un mal consejo, pero porque me permitió como ver que era un mal consejo, pero estos acercamientos como muy a posturas como muy sociales, es que no sé cómo decirlo, como muy político, creo que es algo que está ensuciando y contaminando a la ciencia. ¿Algún ejemplo como en particular de esta corriente como social o política? Sí, justo que se estén vendiendo ideas de que los comportamientos no deben ser etiquetados o diagnosticados, que son manuales de cómo te debes comportar. Eso es completamente correcto. O sea, tú que has leído el manual, verás que no es así, simplemente es una descripción de la realidad tanto biológica como estadística. O estas cuestiones de... Lo he escuchado mucho, sobre todo con el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad que no debe ser tratado farmacológicamente o abordado desde una postura biológica. Sí, o sea, conozco colegas de mi generación que veo constantemente sus publicaciones que hacen esto, ¿no? Entonces, sí considero que por esta ideología o esta postura de que como muy humanista, un exceso de humanismo, sí está llevando a perder la objetividad de lo que puede estar pasando. Es algo que me puedo llevar a pensar para mi propio crecimiento profesional. Doctor Javier, ¿algo más que quieras agregar? En general, que no se desanimen en el estudio de la conducta humana, que siempre tengan mucha capacidad de asombro, que siempre sean críticos. Y yo creo que lo más importante es que seamos humildes de admitir que nos podemos equivocar. Ahorita, por ejemplo, si yo me equivoco, pues no voy a ponerme a pelear con alguien que me contradiga. Diría, no, pues me parece que sí, acepto que me equivoqué. Creo que es la mejor actitud para mejorar como persona en tu formación. Y también es lo que más progresa a la ciencia. Justo creo que la postura de soberbia de que se tiene en ocasiones de, esto no existe, esto no, eso es contrario a la ciencia también. Entonces, siempre les invito a ser humildes y ya. Excelente forma de terminar, doctor Javier. Muchas gracias por esta conversación. Aprendí mucho y la disfruté mucho. Muchas gracias, Juan. Yo también.